El falso positivo fue orquestado desde el Estado. ¡Santos! Tiene las manos untadas de sangre. Marta Lucía tiene untadas, y los otros ministros, y también el presidente de la época. ¿Qué hubo, gente? Digan desde dónde se conectan. Hoy tenemos una conversación con uno de esos colombianos que hacen historia porque se trata de un ex coronel de la policía que ha tenido que vivir exiliado durante años por denunciar los falsos positivos. Una persona que ha estado en este canal, que es amigo de este canal, que es amigo de todos ustedes, porque ha luchado por defender la vida. Le ha costado eso, el destierro, el sufrimiento, la estigmatización, la persecución. Y a pesar de eso, ha seguido haciendo un estudio y una denuncia juiciosa. Tan juiciosa que la semana pasada leyó su tesis doctoral sobre este tema en Barcelona. Lo tenemos aquí en vivo, así que no se lo pierdan. Conéctense y compartan en este momento la señal. Vamos a empezar. Yo creo que uno de los problemas de la política en Colombia hoy es la pobreza intelectual y moral del debate público. Ver cómo se convence a alguien para que le dé su voto en las próximas elecciones. Esa es la gran meta de la vida política en Colombia. Y el concepto de unidad que se agita es también el mismo. Es ver cómo me junto con otros que tengan otra clientela que pueda ser lo suficientemente poderosa para ver cómo derrotamos al que está enfrente. Y porque no es un problema de una campaña electoral, de quién convence con los argumentos más pobres, más populistas y más electoreros a quienes deben darle el voto. Y nosotros en esta Cámara perdiendo el tiempo, discutiendo de manera insulsa sobre lo de siempre. ¿Quién va a ganar las próximas elecciones? ¿Quién va a tener el mejor candidato? El que sea más simpático para ganarle al otro. Y no en resolver de fondo el problema, en discutir un verdadero acuerdo nacional, un pacto nacional sobre problemas como el narcotráfico. Seguimos siendo los lacayos que discutimos cómo caerle mejor a la política extranjera de turno y cómo ganar la elección de turno. Omar Rojas, bienvenido. Pablo, un fuerte abrazo en nombre de 10.000 víctimas y gracias por invitarme nuevamente a tu espacio, a ese espacio donde los defensores de derechos humanos, las víctimas del conflicto, tenemos la oportunidad de comunicarnos con nuestra Colombia. Qué chévere tenerte aquí, hermano, porque además la lectura de tu tesis doctoral pues es un hito importantísimo para el país. Vamos a preguntarte muchísimas cosas y para eso también he invitado a dos de mis compañeros, amigos y profesores, porque aprendo muchísimo de ellos. Yagis, bienvenida. Hola Pablo, Omar, toda la gente que se conecta. Estoy encantada de estar nuevamente en esta conversación tan interesante sobre falsos positivos. Muy importante este tema. Y con una de las personas posiblemente la que más sabe de esto, la que más lo ha estudiado. Chamel, bienvenido. Pablo, Yagis, Omar, un honor estar acá en esta conversación. Muy bien, somos seres del retorno, siempre dándonos la bienvenida unos a otros. Omar, de verdad, cuéntanos, por favor, cómo se te ocurre a ti, para los que no te conocen, siendo coronel de la policía, denunciar falsos positivos en Colombia. Bueno, no comenzó en el exilio.
Estando durante 32 años al interior de las Fuerzas Armadas de Colombia, en los años 80 llegué a la Dirección de Policía Judicial y allí comencé a investigar esos asesinatos que llamábamos por goteo, que son asesinatos por parte de agentes del Estado, pero que muchas veces ni las víctimas ni la opinión pública conocen de ellos. Después investigué, me llamó la atención de investigar los asesinatos, el genocidio de la Unión Patriótica. Posteriormente, en los años 90, comencé a preguntarme por esas alianzas que había entre las Fuerzas Armadas y los grupos paramilitares asesinando colombianos. En los años 90 hice también un estudio frente a los policías que mataban policías. Entonces, en mi primer libro, que llamé Entre el fuego y la ceniza, mostré cómo 400 policías fueron asesinados por sus propios compañeros. Eso me llevaba a reflexionar qué es lo que pasa al interior del Estado. Y culminé durante 5 años bien interesantes, terminando con las ejecuciones extrajudiciales, pero dentro del contexto falso positivo. Del falso positivo he hecho en varios periodos investigaciones. En el año 2017 publiqué Ejecuciones extrajudiciales en Colombia 2002-2010, Obediencia ciega en campos de batalla ficticios. Y posteriormente saqué otro texto, Teoría social del falso positivo, manipulación y guerra. Esto me ha llevado a entender el fenómeno desde otra óptica y alejándome de conceptos académicos y de la misma Jurisdicción Especial para la Paz, donde logro distinguir qué es una ejecución extrajudicial y diferenciarlo de lo que es el falso positivo. Toda una vida dedicada entonces al estudio de las violaciones de derechos humanos, de la violencia, de la corrupción, de los asesinatos y los crímenes de Estado. Yo quiero pedirle a mis compañeros que por favor hagan las preguntas que se le ocurran, porque están ante una de las personas que más sabe de esto, que a mí me parece una de las mayores vergüenzas que nos tendría que dar a todos los colombianos, que es el hecho de que se hayan asesinado a personas inocentes, disfrazándolas de guerrilleros para cobrar una serie de, no sé, estupideces, porque nada puede costar más que una vida humana. Así que vamos a empezar, Yayis. Quiero empezar desde ese principio que usted nos está contando, Omar, cuando usted dice, yo investigué todo esto, pero usted estaba activo en la fuerza cuando estaba haciendo estas investigaciones. ¿Cómo fue esa presión? O sea, ¿cómo hacía usted? Porque además, cuando usted está investigando eso internamente, pues además de ser una gran vergüenza del ejército, pues era también más o menos órdenes que se estaban dando ahí todo el tiempo. ¿Cómo hizo usted para investigar eso y salir invicto? ¿Cómo era el panorama que usted estaba viviendo en ese momento? Yo llego a las Fuerzas Armadas no por amor a las Fuerzas Armadas, sino que tenía que conseguir la libreta militar para poder acceder a la universidad. Entonces entré a la escuela de suboficiales Gonzalo Jiménez de Quesada, hice un curso y allí salí como suboficial. Pero a medida que compañeros me iban revelando cosas que yo no entendía, que llegaban y sacaban la cara cuando asesinaban a alguien, ellos lo contaban así, sin temores, sin que les preocupara. Entonces me interesé por mirar esos asesinatos que se presentaban y que la gente no conocía. Cuando haciendo a oficial, tengo la dicha de ir a una unidad, a la Dirección de Policía Judicial e Investigación, y allí fui destinado a una oficina donde hacíamos análisis criminológico. Y desde allí comencé a entender e interpretar esas muertes que en Colombia no se saben.
que son asesinatos cometidos por integrantes de las fuerzas militares, pero pasan a la oscuridad, porque muchos de estos decían que era por accidentes. Nadie se atrevía a mencionar en ese momento que detrás estaban estructuras de violencias institucionales para hacerlas. Entonces me llama la atención, sí tuve problemas, en el sentido, sobre todo, porque yo estudio sociología estando en la policía y a escondidas. Entonces llegaba a la universidad y entonces estudiaba de noche y allí era señalado de tira. Pero mis compañeros al interior de la policía me llamaban traidor, entonces me hacían esos señalamientos. Fue un momento de bastante crisis en los años 80, pero logré salir, logré terminar la carrera de sociología y de ahí penetrarme totalmente a entender de pronto a las personas, a los compañeros que desde la institucionalidad mataban en nombre del Estado. Y usted pero durante, momento, perdón, durante esos años usted nunca sintió un riesgo inminente de volverse usted mismo un falso positivo. sí, claro, pero era que en ese momento no hablábamos de falsos positivos, sino de ejecuciones extrajudiciales. Me daba miedo de eso, me daba miedo que le pasara algo a mi familia, y eso me llevó a que de una manera tardía llegara y buscara pareja para tener mis hijos. En los primeros años me daba miedo llegar y casarme, tener hijos, porque sabía lo que podía hacer el Estado. Entonces fue algo que me marcó bastante la vida. Hasta los 33 años logro casarme, pero mirando eso, sabiendo los riesgos que llevaba y lo que podía eso ocasionar a la pareja y a los hijos. Sí, no te niego, muchas veces tuve miedo de llegar y caer y sobre todo, porque hay un fenómeno que en Colombia se ha investigado poco. Personalmente le hice un concepto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sí, sobre agentes del Estado que son asesinados por sus propios agentes del Estado. Eso es un montón, pero nadie, no he encontrado investigaciones fuertes sobre ese tema. Don Omar, yo le quiero preguntar por dos cosas, por esa diferencia que usted hace entre ejecuciones extrajudiciales y falsos positivos, o sea, ¿cuál es la diferencia? Para explicárselo a la gente. Y la segunda, digamos que mucha gente que nos está escuchando podrá creer que los falsos positivos es una cosa del pasado o que fue una cosa coyuntural. ¿Cómo les explicamos que fue y que de alguna manera es como una política de Estado? Bueno, una ejecución extrajudicial es el asesinato cometido por un agente del Estado a una persona. Es un hecho concreto. Se determina cuál persona va a ser ejecutada, la asesinan, pero llega hasta ahí. Es un acto concreto. Una ejecución extrajudicial es un acto concreto que sucede en un momento determinado. El falso positivo nace antes de que asesinen a la persona, pero asesinan a la persona y el falso positivo continúa, porque es necesario que el Estado lo blinde, que es necesario una narrativa falsa, es necesario una recompensa, es necesario que la gente quede totalmente convencida de que eso al que se elimina es un enemigo del Estado. Y posteriormente se le da una legalidad. El falso positivo tiene esa diferencia de que es legal, de que hay normas y leyes que lo justifican y le dan su aval.
La ejecución extrajudicial, por el contrario, se oculta. La gente no se da cuenta, ni la víctima, ni sus familiares, ni sus dolientes muchas veces se dan cuenta de que su familiar fue asesinado en una ejecución extrajudicial. El falso positivo saca esa muerte y lo publica, y lo publica para generar miedo social, pero también para que las personas que son adversas al Estado dejen de opinar, dejen de hacer cosas. El falso positivo es matar, es narrar, es medir, porque en el falso positivo se mide la eficacia y sobre todo es darle legitimidad. El Estado le da legitimidad al falso positivo. Cuando tú empezaste en la policía a ver estas cosas, yo me imagino que hubo un momento de inflexión en el que tuviste seguramente la tentación de salir corriendo de ahí, pero no lo hiciste. ¿Por qué? Yo en los años 80 y cuando comienzo a descubrir que mis compañeros mataban y que no eran casos aislados, sí, muchas veces tuve y quería salir corriendo de allí, pero me dio miedo. Pero además de darme miedo, tuve un profesor al cual hago memoria en estos momentos, se llamaba Hugo Rojas, y él era sociólogo. Y un día, cuando estaba terminando ya mi carrera de sociólogo, me pongo a hablar y me dice que qué iba a hacer. Le dije, me voy a retirar de la policía y voy a mirar qué hacer, qué voy a hacer. Y él llega y dice, ¿sabe qué, Omar? Usted no sabe lo que daría yo por estar en el mejor laboratorio de sociología que puede tener un Estado. Y yo qué, digo, sí, el mejor laboratorio es en la policía. Y eso me llevó a reflexionar, y también a mirar cómo ir ascendiendo en grados, pero también a ese ascender en grados, ir pasando de diferentes unidades, de la parte operativa, a la parte de inteligencia, a la parte de planeación. Entonces me llevó, me quedé por las palabras del profesor. El profesor me dijo que estaba en un laboratorio y hoy en día le agradezco a ese profesor esos miedos, esos temores, pero también el haber orientado mi vida por la investigación de crímenes de Estado. En cuanto a temas de falsos positivos, en Colombia hay un número que se ha hecho no solo mucho eco, ¿no? Se ha hecho graffiti, se ha hecho ya como parte de la cultura y de la construcción de memoria, y es 6.402. Sin embargo, cuando inicia esta conversación, usted dice 10.000. ¿De dónde saca esos 10.000 falsos positivos? Bueno, primero, esos 6.402 que dice la Jurisdicción Especial para la Paz, ella lo toma, pero como referente de 2002 al 2008. Antes de eso, antes de que llegara a funcionar la Jurisdicción Especial para la Paz, en nuestra primera investigación que la sacamos con la Universidad Santo Tomás, nosotros, al entrevistar en ese momento, que era bien peligroso, victimarios, o sea, coroneles, mayores, soldados, suboficiales, que habían cometido esos asesinatos, ellos me decían que era más del 80% de los datos que ellos habían reflejado. Entonces me puse juiciosamente a mirar los números que ellos habían dado y los registros que tenía la Fiscalía General de la Nación. De ahí concluí que eran más de 10.000 falsos ejecuciones extrajudiciales dentro del falso positivo. Hoy tengo que decir, y creo que la Jurisdicción Especial para la Paz en un momento va a rendir información, va a rendir cuenta y vamos a darnos a mirar
que fueron más de 10.000 ejecuciones extrajudiciales durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Esto no significa que el falso positivo se dé en el gobierno de Uribe. Lo que pasa es que Uribe saca todos esos asesinatos y los muestra a la luz pública, les da un valor, les da un significado simbólico, los muestra a la luz y muestra que el Estado puede llegar y matar brindando de legalidad. Entonces son más de 10.000 en el periodo de Álvaro Uribe Vélez, pero si retrocedemos, las cifras son más dolorosas. Mire, únicamente en el gobierno de Gaviria, te estoy hablando de 1990 a 1994, allí en solas ejecuciones extrajudiciales, solamente en 4 años, fueron más de 9.940 ejecuciones extrajudiciales, muchos de estos dentro de un contexto de falsos positivos. No toda ejecución extrajudicial y se convierte en falso positivo. Para ser falso positivo necesita 4, 5, 6 elementos necesarios. Primero, yo creo que se necesita la ejecución extrajudicial, ¿no? Ese dispositivo criminal, estatal, donde, como les decía antes, es necesario matar, narrar, medir y legitimidad. Se necesita que se esté en un estado concreto, un estado de lo que llamo en la tesis un estado constitucional falseable. ¿Qué significa esto? Que esos falsos positivos se dan dentro de un estado donde la Constitución se falsea a sí mismo, donde podemos manipular las normas, los principios constitucionales para darle legalidad a la muerte. Y que exista una narrativa falsa que se dé dentro de un brutalismo de lo que nosotros llamamos brutalismo tropical, que se mida la eficacia y que se dé la legitimidad. Eso es lo que hace el falso positivo. O sea que es anterior a la política de seguridad democrática, que desgraciadamente en Colombia, ¿qué ha pasado? Y sobre todo por esa fragmentación que se ha dado en la justicia. Si bien es cierto que la mayor fragmentación frente al falso positivo lo da la justicia penal militar, luego viene la justicia ordinaria que trata de sacarlo ya de allí, pero en la jurisdicción especial para la paz ya la fragmentación es menos, pero a pesar de ser menos, todavía no se mira en Colombia que la ejecución extrajudicial simplemente es esa cabeza del iceberg y no muestra a profundidad todo lo que el Estado hace para que eso suceda. Y yo quería preguntarle a ¿usted cree que esa legitimación va un poco en equiparar la violencia insurgente con la violencia estatal? Yo considero que son dos cosas diferentes, la violencia estatal y la otra clase de violencia. ¿Por qué? Es que la violencia estatal se cubre de legitimidad, llega y saca normas para eso. La otra, ¿no? La otra sabemos que es violencia, pero es que miremos el caso de Uribe. Cuando Uribe llega en un momento especial y a los 3 días ya dicta normas, o sea, la ley, coge la ley y comienza a adecuarla para que los policías y los soldados maten en nombre del Estado y no sientan culpa, ¿no? Y así se sacan muchas leyes para que eso suceda, leyes, resoluciones, normas, inclusive miremos esa política de recompensas, eso lo hacen porque la Constitución lo ha permitido. Es que el
falso positivo no sucede contra el Estado, sino desde el Estado. Yo le quiero preguntar por los negacionistas y esos discursos negacionistas de estos últimos 2 años. Cada vez uno escucha a más gente de extrema derecha, tipo Miguel Polo Polo, María Fernanda Cabal, insistiendo con sus redes sociales y con toda la visibilidad que tienen, que esto es una mentira, que es un invento de la izquierda. No solo con los falsos positivos, sino también el genocidio de la Unión Patriótica y pues diferentes temas que conocemos de terrorismo de Estado. No sé, su merced, ¿qué piensa sobre eso? Hay un adoctrinamiento social y también institucional. Personalmente, cuando me dices eso, recuerdo en el año 1989, 88, 89, me encontraba en una unidad administrativa de la policía. Allí nos encargábamos de arreglar los medios de comunicación de la policía. Pero también escondían personas, policías que estaban siendo investigados por violaciones de los derechos humanos. En una oportunidad llegó un policía a la unidad y con él comenzamos a hablar. Y en un día, una noche de servicio, me confesó de que él había matado más de 30 personas. Quedé asustado y yo no le creía. No le creía y yo como que un policía que está para salvar la vida se dedica a asesinar. Pero él llegaba y me decía, no, pero era que yo eso lo hacía porque mi comandante me lo decía. Yo no creía, me negaba a creerlo. Pero poco a poco, cuando comencé a investigar y a darme cuenta que sí, eso sucedía al interior de las Fuerzas Armadas, me fui concientizando y afinando mis investigaciones. Creo que todavía existen personas que niegan que los falsos positivos, que las ejecuciones extrajudiciales se llevaran a cabo en Colombia. Pero cada vez es más, es menor las personas. Cada vez yo creo que, y sobre todo en estos últimos 3 años, y sobre todo desde que llegó la Jurisdicción Especial para la Paz, esos crímenes han salido a flote y las personas creen más. Mira, hay algo interesante. Cuando te digo que antes de que comenzara a funcionar la Jurisdicción Especial para la Paz y que entrevistaba victimarios, esos victimarios en ese momento llegaban y sacaban pecho y decían, sí, matamos para no dejar que el comunismo se apoderara de Colombia. Pero si hoy ustedes miran, esas mismas personas que me confesaron en ese momento y sentían orgullo por haber matado, hoy han cambiado su discurso. Yo creo que en este mismo canal se hizo una entrevista bien interesante y fue al coronel Borja, quien fue el primer coronel que se acogió a la Jurisdicción Especial para la Paz. Él antes estaba vinculado a 67 homicidios, asesinatos por falsos positivos. Hoy en día ha declarado que fueron más de 70. Pero esos militares que antes lo negaban, hoy ya son capaces de salir ante el público y decir, sí, yo soy un asesino, fui un asesino, cometí estos asesinatos por esto. Entonces, las personas, los negacionistas son cada vez menos, son menos. Pero creo que gracias a la labor de la Jurisdicción Especial para la Paz, entre otros, el negacionismo se ha reducido y al interior de las fuerzas militares también. Antes todos los militares, todos los policías, no, esto no sucedió, pero la verdad ha salido a flote. Y ha quedado en evidencia de que no fueron obras de manzanas podridas, sino obra a un dispositivo institucional que blindó esos asesinatos. Omar,
siempre me he preguntado en tu caso concreto, porque es que yo creo que, a ver, para mí, cuando yo hablo contigo, te veo una persona tan cariñosa, tan entrañable, tan cercana, que me imagino ese coronel Rojas en la policía, viendo todas estas cosas, empezando a preocuparte y a preguntarte por todo esto y todo ese conflicto que tuviste, todas esas decisiones que tomaste, pero ¿en qué momento te toca a ti salir de Colombia y por qué? Bueno, ¿en qué momento fue? Me dolió porque yo nunca había pensado salir de Colombia. Nunca pensé salir de Colombia. Pero un día estaba trabajando en la Unidad Nacional de Protección y allí pues dábamos asesoría para brindarle seguridad a los que firmaron la paz, a su partido político. Y llega hasta allí un coronel al que había sido, de él fui profesor, y llega a buscarme. Y él trabajaba en inteligencia en ese momento y me dice, mañana te van a matar a tal hora, porque iba a hacer un lanzamiento de uno de mis libros, de las parteras de Urama Grande y de ejecuciones extrajudiciales en la feria del libro de ese año. Entonces él me dice, mañana te van a matar en esto. No sé, llegué y hablé con compañeros y yo dije que no me importaba, que no fuera a salir, pero unos grandes amigos me dijeron, no, salga porque si usted quiere seguir investigando sobre falsos positivos, en Colombia no lo va a hacer. No sé si fue por cobardía, más o menos a las 15 horas después de 15, 20 horas después de que me dijeron que me iba a matar, me encontraba en un avión rumbo a Montevideo, luego salté a Argentina y luego me vine para Europa. Creo que sí me dio miedo por mi familia, me dio miedo por lo que podía pasar, pero también llegué y dije, si no salgo en estos momentos, no puedo llegar y terminar de decir lo que tengo que decir. Pero, Pablo, hoy en día, después de más de 6 años de exilio, de estar corriendo, yo agradezco el haber pasado por ahí, porque en Colombia yo no podía pensar en un doctorado por lo que valía, yo no podía darme el lujo de pagar 120 millones, 130 millones por un doctorado, pero llegué acá a Europa y gracias a unos amigos me dijeron, oye, haga el doctorado. Y yo dije, sí, hago el doctorado, pero siempre y cuando pueda seguir la línea de falsos positivos. Y haber llegado a la Universidad de Barcelona y haber encontrado maestros de esa criminología crítica, eso me dio potencia para seguir investigando. Y hoy sigo investigando y agradezco con dolor, pero el exilio, yo a nadie se lo recomiendo, salir de Colombia y máximo cuando uno tiene que salir solo, máximo cuando uno pierde, porque en Colombia somos muy amigos, somos muy familia, podemos comer, pero eso de comer todos los días solo, eso de no poder salir a un cine, a un parque con sus allegados, esas cosas, eso duele. Me ha dolido, eso es lo que más me ha dolido, estar en el exilio solo, pero creo que es necesario seguir investigando estos falsos positivos, porque no es solamente un fenómeno de colombiano. Mire, Pablo, que gracias a la investigación, a pesar que nosotros habíamos tratado de dar como indicios, hoy podemos mirar que lo de Filipinas, esos asesinatos contra personas supuestamente narcotraficantes son falsos positivos, lo que pasa en Cachemir, inclusive lo que pasa en estos momentos ahí en el Caribe, lo que pasa en Palestina. En todos esos casos hay elementos suficientes
con los cuales podemos decir, oye, sí, esto es un falso positivo porque reúne estos 6 elementos estructurales del falso positivo. Sí, duele salir corriendo, pero creo que el doctorado fue el psicólogo que necesitaba. Y lo otro, en Colombia yo no podía llorar. Fue necesario llegar acá y botar las primeras lágrimas. Excelente, hermano. Qué bueno que haya salido. Sí, y creo que todavía duele, pero seguimos ahí, porque mire, yo considero que todavía podemos hacer mucho. Yo creo que, a mí me preguntan, ¿usted por qué? Oye, sigue, qué falsos positivos, porque queremos que eso no se vuelva a cometer, ni con eso, ni con otras narrativas, ni en otros espacios geográficos. Tenemos que seguir mirando, porque Colombia hoy más que nunca necesita de una constituyente para reformar la Constitución, para que la Constitución no permita que clanes, que mafias se sigan apoderando de nuestro Estado. Tenemos que hacer que esas mafias salgan de las altas cortes, salgan de la institucionalidad, porque Colombia es muy rica y mirándola desde el exterior, nosotros somos tan ricos que todos los años nos roban, pero todavía tenemos petróleo, tenemos esmeraldas, tenemos oro y tenemos muchas cosas. Pero sobre todo tenemos gente con coraje, tenemos gente que todavía trabaja en derechos humanos, que todavía sale. Mírense ustedes, por ejemplo, han sido mi fuerza y es mi fuerza porque yo veo cómo cada 8 días, cómo llegan y salen y hablan de derechos humanos a sabiendas de la responsabilidad y de lo que acarrea eso en Colombia. Pero mire que hay algo, yo creo que hay un rompimiento. Antes, al interior de las fuerzas militares, todos llegaban y se dedicaban a obedecer, cerraban, había una obediencia ciega. Hoy no es tanto así. Por eso es que se han reducido las muertes cometidas por agentes del Estado. Por eso las águilas negras volaron y ya nadie habla de águilas negras en Colombia. Quería preguntarle justamente de eso. Me quitó usted la palabra de la boca, Omar. Usted ya ha mencionado unas 3 veces la palabra obediencia y, por ejemplo, en los juicios de Eichmann en Jerusalén, o Eichmann en Jerusalén, Hannah Arendt hablaba un poco de eso, ¿no? De que estos seres que ella pensaba que eran como monstruos o algo así, finalmente eran seres humanos absolutamente normales que estaban obedeciendo. Y en las fuerzas militares, en las fuerzas armadas y de policía, pues la obediencia es un factor importante, ¿no? La subordinación. ¿Cuál cree usted que es el diferenciador entre las personas que hacen parte de las Fuerzas Armadas y de Policía que deciden acatar la orden de cometer un falso positivo y entre los que no y generan una especie de resistencia que, por ejemplo, usted lo tiene en el exilio? ¿Cuál es el factor diferenciador ahí? Yo creo que principios, yo creo que valores, y esos principios y esos valores vienen de la casa. Yo considero que esa capacidad que le brinda a uno la universidad pública, que los colegios públicos de poder uno reflexionar y hablar. Yo creo que la diferencia es entender de que yo no tengo que matar por matar, como lo han hecho en Colombia, porque allí, desde el primer día que entramos a las fuerzas militares, comienzan a meternos en la cabeza cosas raras, ¿no? Es tanto, lo primero, al mes de estar ya en las instituciones armadas, lo primero que nos enseñaban era disparar a la cabeza y al corazón, y lo primero que nos enseñaban era todas las personas son enemigos, el comunismo no puede seguir acá, los defensores de derechos humanos están aliados a la guerrilla, los estudiantes están aliados. Entonces, comenzar uno a decir, no, esto no es así, porque es que el policía, yo siempre he dicho algo, el primer defensor de los derechos humanos deben ser los policías.
El primero que debe proteger la integridad de los habitantes, de los asociados en una sociedad, deben ser sus Fuerzas Armadas, ¿ya? Las Fuerzas Armadas no deben levantar sus armas contra el pueblo. Por el contrario, deben es protegerlos de la agresión, protegerlos para que no les pase nada. Si es necesario, por eso cuando yo les hablo de constituyente, es necesario construir unas fuerzas armadas que sean amadas, queridas y requeridas por la sociedad y que nunca alcen sus armas contra el pueblo. Es difícil. Yo sé que es difícil y que muchos de mis compañeros llegaban y me decían, o como lo decían cuando entrevisté a esos primeros victimarios, si yo no lo hago, lo va a hacer otro. Si yo no cobraba esta recompensa, otros lo iban a hacer. Pero sucede que ya al interior de las Fuerzas Armadas en Colombia se está buscando dignidad y preciso. Fue necesario, y voy a utilizar las palabras que utilizan en Colombia, fue necesario que llegara un guerrillero a la presidencia para dignificar las Fuerzas Armadas, para comenzar a dignificar a las Fuerzas Armadas. Ese guerrillero ya les dijo a los soldados, oiga, ustedes no, que recibían 230,000 pesos, ya ahorita en enero van a tener un salario mínimo. Y eso es bueno. Unas Fuerzas Armadas donde el soldado y el policía entiendan que apenas lleguen a la institución, tienen la posibilidad de ascender al grado de general y pueden llegar a ser directores de las fuerzas, ¿no? Antes no sucedía eso. Antes éramos muy pocos los que logramos pasar de la suboficialidad o de ser agentes o soldados a generales. Hoy en día ya el Estado, el gobierno de este cambio ha dignificado, ya nos están mandando, los mandan es a formarse, no a adoctrinarse. Mire un caso específico de cómo es ese cambio al interior. Una de las unidades más comprometidas en ejecuciones extrajudiciales de los falsos positivos en Antioquia fue el Batallón de Ingenieros, una unidad cuya función, por sus palabras, es ingenieros, oye, hacer puentes, pero no, eran los que más mataban. Hoy en día esa unidad hace puentes para llevarlos a áreas apartadas de Colombia donde no alcanza a llegar una parte del Estado, pero sí están haciendo puentes para que la ruralidad se comunique. Entonces, hay un cambio de lenguaje muy necesario. Por eso creo que hoy ya hay una división fuerte entre los militares que siguen amando la guerra, amando ese asesinar, y los militares que consideran que gracias a la paz podemos desarrollarnos como un Estado potente y que puede ser un Estado modelo en América Latina. Yo quiero profundizar en eso porque, digamos, es muy difícil entender qué pasa dentro de la fuerza pública, pues hasta el día de hoy. Su merced ya empezó a hablar como de esos cambios que han ocurrido en estos 3 años y medio de gobierno, pero usted que seguramente habla con gente todavía activa y lo que ya mencionó, además de esto que ya mencionó, ¿qué faltaría o qué ruta toca seguir, sobre todo en términos de doctrina, para dejar atrás esa fuerza pública que perpetraba falsos positivos y era terrorista de Estado? Bueno, desmontar esas doctrinas, desmontar ese concepto de enemigo interno, revisar muy bien la justicia penal militar, el fuero militar. Tenemos que revisar eso. ¿Por qué? Porque todavía existe al interior de las Fuerzas Armadas, todavía existe en la mentalidad de los veteranos esa idea de llegar y matar por matar. Mira que me llamó bastante la atención cómo la semana pasada, antepasada, que llegué y invité a muchas personas a que miraran
escucharan la sustentación de mi tesis doctoral y cómo desde el gremio de los veteranos todavía sale gente diciendo que soy un traidor, diciendo cosas feas y que duelen, porque eso no es así. Cuando a mí me han llamado traidor, yo miro y creo que no, por el contrario, he tenido la fortaleza de ser leal con la Constitución Nacional y con el pueblo colombiano. Sí, debe haber ese cambio en la mentalidad estructural del policía y del militar. La academia debe formar y no adoctrinar. La academia se debe alejar de esos conceptos conceptos malignos como la doctrina militar, como llegar y mirar el comunismo como una fuerza que le hace daño a la sociedad, y por eso es que se está matando a muchos colombianos. Creo que la política tiene que también generar ahí. Uno de los graves problemas por lo que sucede en Colombia, creo que es porque nuestra justicia ha sido incapaz de llegar, investigar y sancionar a todos aquellos que le hacen apología a la muerte. Y eso, en una pregunta anterior ustedes miran eso, porque desde partidos de derecha que digan que el comunismo se está apoderando de Colombia, esos mensajes son críticos, son duros. Ese mensaje de polo a polo, de negar, simplemente le da fuerza a que los integrantes de las Fuerzas Armadas que todavía piensan en matar, tomen más fuerza. Y ese fue uno de los problemas. Mire que el discurso provocador de Uribe en los años 2002 al 2010, inclusive después de para que los militares asesinaran en nombre de la patria, es lo que nos ha llevado ahí. Sí, debe haber un ajuste profundo al interior de las fuerzas militares. Nuevamente, debemos formar soldados y policías para que le sirvan a la sociedad, no para que los maten. Omar, ¿qué sientes que un compañero nuestro, defensor de derechos humanos, sea ahora un candidato presidencial? ¿Cómo ves la figura de Iván Cepeda? ¿Cómo recibiste esa noticia? Con agrado, con placer. Mire, yo quería regresar a Colombia en estos últimos 4 años, pero vi que alguien me dijo, no, es que si te vas para Colombia, en lugar de ayudarle al gobierno, de pronto te asesinan y le echan la culpa al gobierno y eso, entonces no quise buscar. Pero cuando yo escuché que Iván era el candidato de derechos humanos en Colombia, sentí una profunda alegría, de igual manera como la sentí cuando supe que nuestro presidente que tenemos hoy iba a ser presidente. Son momentos agradables, momentos, recuerdo estar en Barcelona corriendo las calles el día que ganó Petro y que llorábamos junto a una de mis hijas, llorábamos y corríamos. Ese día nos contagiamos de COVID, pero fue muy hermoso. Como es hermoso hoy saber que un defensor de los derechos humanos, uno que no ha bajado la cabeza y que ha logrado llevar solamente por un caso a la justicia a esa persona que en un momento decían que era el gran colombiano y que nadie se daba cuenta lo homicida y lo cobarde que es, llevarlo allí y ponerlo a que el pueblo llegue y siente como esa satisfacción, por primera vez hay justicia. Pero hay algo que les quiero decir. Mira,
Álvaro Uribe no ha pisado la cárcel, pero la justicia del pueblo se ha hecho, porque no hay escenario donde él vaya y donde no haya un colombiano que llegue y le grite, usted es un asesino. Eso en la cárcel no hubiera podido suceder. Fue necesario que estuviera libre, andar y que el pueblo salga a gritarle eso. Nuevamente, siento una gran satisfacción que los defensores de derechos humanos puedan llegar al poder, porque es una mentalidad totalmente diferente. La tesis, ¿cuál fue pues esa tesis y un poco las conclusiones o qué fue lo que más le apuntaste? Bueno, la tesis me enseñó mucho. La tesis y me llevó primero, a diferenciar lo que era un falso positivo de una ejecución extrajudicial. Segundo, a mirar que el falso positivo no es un fenómeno casero regional, sino que es universal. Tercero, a mostrar en qué tipo de sociedad se da, que no se da en cualquier tipo, sino se da en un estado constitucional, en un estado democrático que se falsea a sí mismo. Entonces son logros que no se había alcanzado antes. Creo que me sentí muy contento al terminar, pero esos logros no son solamente míos, porque mira que yo nunca, soy honesto con ustedes, yo nunca había leído tanto como leí. Cuando estaba haciendo las notas de referencia de la tesis, encontré que en 5 años a los que me dediqué mañana, tarde, noche, sábados, domingos, a todo momento, había leído más de como 1.400 entre libros, artículos, sentencias judiciales, películas y todo esto. Yo digo, ¿cómo pude hacer todo esto? Entonces, pero eso me ayudó para llegar a las conclusiones que alcancé con la tesis doctoral. Leí más de 120 investigaciones sobre falsos positivos, no solamente hechos en Colombia, sino en el mundo. Entonces, eso es chévere. Eso es chévere porque antes no sabía leer, antes yo creo que a pesar de que había sacado varios libros, creo que el doctorado me ayudó a refinar la pluma, a escribir mejor, a escribir hoy con más fuerza, pero a la luz de la academia, pero también de la humanidad. Yo creo que uno de los resultados alcanzables de esta tesis fue que me hizo más humano, a pesar de escribir sobre muerte, sobre guerra, me hizo más humanos y a entender de que tenemos una posibilidad para mejorar, porque los colombianos somos más buenos que malos. Creo que esto nos da la oportunidad para que el Estado pueda mirar. Yo considero, mira que me pasó algo muy curioso. Fue 5 años hablando mañana, tarde y noche de falsos positivos con las personas a las que me llegaba. Pero en estos momentos, después que hice la sustentación, nuevamente me dediqué, fui y saqué la tesis doctoral, la saqué en papel y me puse a leer y considero que es bien interesante y bien buena porque comienzo primero a mirar dónde se da ese falso positivo, o sea, analizo todo el periodo de Uribe, pero también muestro cómo desde allí podemos comenzar a hacer una conceptualización del falso positivo, pero mirar también cómo la justicia universal, la justicia colombiana, la justicia penal militar, la ordinaria y la Jurisdicción Especial para la Paz ha abordado los falsos positivos desde la justicia. Y hago un capítulo bien interesante y es sobre el papel de Uribe y Uribe y su responsabilidad frente a los falsos positivos. Es que lo que yo le critico ahorita a la Jurisdicción Especial para la Paz es que cae sobre responsables, pero sobre responsables medios, bajos. Y
Y la Jurisdicción Especial para la Paz no tiene la competencia de mostrar el falso positivo como un crimen de Estado, porque desde la misma creación se le dice, oiga, usted va a investigar ese caso 03 y son ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes del Estado con una narrativa falsa, ¿no? Pero allí le imposibilita de que terceros sean investigados por falsos positivos. Y sucede que el falso positivo es un crimen de Estado orquestado desde el mismo Estado. No surge así nomás. Entonces, es un capítulo fuerte. Pero otro capítulo fuerte es ese, cuando yo les digo que el brutalismo tropical, cómo mostrar esas muertes dentro de una escenificación, dentro de cosas bárbaras que suceden en nuestro Macondo, en nuestro país. Y Omar, lo Omar, otro es... un momento, antes de que avances con eso, quería preguntar, hay un momento donde usted dice, bueno, acá hay una responsabilidad política, y me acuerdo mucho cuando el ahora expresidente Santos tuvo que hablar de falsos positivos, hizo un discurso, obviamente aquí, a grosso modo, básicamente dijo, sí, me disculpo. Esa fue toda su responsabilidad política. Sin embargo, muchos militares, coroneles, hemos visto desfilar innumerables testimonios en la JEP y sobre todo ser condenados, unos por no colaborar y otros pues por falsos positivos, claramente. ¿Usted qué piensa que debería pasar con esos expresidentes? O sea, ¿qué debería pasar con los políticos? ¿Lo mismo que los militares deberían tener cárcel? ¿O cuál debería ser su reparación? Pues más allá de decir, ah, si esto pasó, les ofrezco una disculpa. ¿O solo con las disculpas bastan? ¿Qué piensa usted que ha estado en la academia, en la realidad de todo eso también? No solo basta las disculpas públicas. El falso positivo fue orquestado desde el Estado. Los ministros, desde Marta Lucía Ramírez hasta Santos, inclusive el que fue después de él, tienen responsabilidad en los falsos positivos. Mira que hay algo que lo he gritado miles de veces y nadie en Colombia me ha querido escuchar, y es, estando como asesor en la Dirección General de la Policía, veía cómo anualmente sacaban que debíamos trabajar todas las fuerzas militares en dos planes bien específicos, y era muertes a terroristas. Y ese muerte a terroristas llevaba a que los comandantes de divisiones, comandantes de brigadas, de batallones, de estaciones, llegaran y se comprometieran en el mes de diciembre cuántos terroristas iban a dar en el año. Entonces, es el mismo Ministerio de Defensa Nacional el que impone esto. Y entonces que vengan a decir que no somos responsables y que no sean capaces de asumir su responsabilidad es una cobardía y falta de carácter. Santos tiene las manos untadas de sangre. Marta Lucía tiene untadas, y los otros ministros y también el presidente de la época, porque desde el año 2002 habían informes de la ONU, de Amnistía Internacional, de Human Rights, de que estaban mostrando de que en Colombia se está fraguando toda esa estrategia que vamos a conocer a lo largo de los años de Uribe como falsos positivos. 2002, 2003, 2004, ya se conocía eso, y lo agravante era que se le mostraba al Estado con cifras, con datos, pero el Estado no hizo nada. Todos ellos se encubrieron, todos ellos son responsables de los falsos positivos. No basta con pedir perdón. Mira que a veces me sentía tan mal cuando estaba al interior de la policía, cuando salían las noticias y que estábamos mirando esas noticias, de pronto ahí en el comedor de la Dirección General, donde llegaban y decían, sale un general pidiendo perdón por tal masacre o pidiendo perdón por tal ejecución. Y lo que hacían los compañeros era soltar la risa. Y decían, no, eso
tranquilo, volverá a pasar, pero no había absolutamente nada. Por eso es que no solamente es encontrar la responsabilidad individual de aquel que alza el fusil, de aquel que aprieta el gatillo, sino la responsabilidad, hay una responsabilidad institucional de las fuerzas militares, de la justicia penal militar, inclusive de la otra justicia en los falsos positivos. Esa responsabilidad también llega al Estado, pero debemos hacer que lo reconozcan, no solamente es con pedir perdón, entregar medallas, no. Ahí estamos cortos. Ahí es donde llego y digo, ¿qué? Falta algo. Falta que revele usted cosas. Y yo sé que no puede revelar cosas porque desde su misma creación se lo están imposibilitando. Pero si usted no llega y logra articular todos esos casos que está investigando, si articula todos esos casos que investiga, va a llegar a lo que es un falso positivo. Porque como lo investigó en el caso 03, simplemente está mirando esa cabecita desde el iceberg. Entonces sí, es necesario que el Estado y la sociedad juzgue a nuestros ministros de defensa, a nuestros dirigentes políticos que hicieron posible el falso positivo. Omar, antes de que pregunte Chamel, para la gente que quiera leer tu tesis, ¿dónde la puede leer? Tú me la pasaste en un documento, yo creo que estoy apasionado leyendo esto. Me gustaría que la gente la pudiera leer. ¿Vas a hacer alguna publicación? ¿Se puede leer en alguna página web? ¿Se puede descargar en algún sitio? Sí, la universidad, yo ya fui a la universidad y a partir de la segunda semana de enero, yo dije que cualquiera la puede llegar y descargar, que la universidad permita que lo descarga, que llegue y lo mira. Pero considero que es un texto que vale la pena imprimirlo. Son 500 páginas, pero en esas 500 páginas van a leer algo diferente a todas las otras tesis que se han hecho sobre falsos positivos. Pero sobre eso también estoy intentando de escribir ahorita un libro bien interesante, Crímenes de Estado y Falsos Positivos, donde mostramos ya bien concretamente cómo no es algo regional, sino algo universal. Vamos a seguir sacando textos y yo siempre he tratado que mis textos lo cuelguen en alguna plataforma y la gente lo lea, lo descargue. Pero sí sería bueno encontrar como que una entidad del Estado que llegue y saque en físico y en papel esa tesis doctoral, porque vale la pena. Ojalá la Universidad Nacional o la Universidad de Antioquia o el Ministerio de Cultura, no sé, lleguen y decidan sacar esa tesis por escrito. Creo que se va a aportar no solamente el estudio sobre falsos positivos, sobre ejecuciones extrajudiciales, sino en esa violencia de los últimos 50 años en Colombia. Producto de una investigación doctoral, producto de alguien que lleva más de 40 años investigando crímenes de Estado, producto de alguien, de un ex policía que se negó a cometer crímenes y por el contrario se dedicó a mostrarlos ante la opinión pública, ante la sociedad. Me ocurren dos cosas. La primera, que vamos a pensarnos en qué plataforma colgar esa tesis para que la gente la pueda descargar y leer. Y la segunda, que en un par de semanitas te volvemos a invitar con Juan David Correa, el exministro de Cultura, que además ha sido el director de Planeta y que él sí nos podría resolver este tema o podría recomendarnos qué hacer. Pero yo creo que esta tesis es de obligada lectura, porque es un documento no solamente muy riguroso, sino que es que nos destapa de verdad toda esa polifonía del horror que han sido los falsos positivos en Colombia. Tú has hablado sin pelos en la lengua, siempre. Te ha costado lo que te ha costado,
y nosotros no podemos ser menos que tú. Te vamos a apoyar, vamos a seguir resistiendo. Has sido uno de los mejores defensores de derechos humanos. Yo espero que en algún gobierno futuro seas parte de esas cúpulas, digamos, de la policía, del ejército, que trabajan en los derechos humanos. Porque ¿quién mejor que tú para aconsejar a un futuro presidente de Colombia como Iván Cepeda sobre derechos humanos en el ejército o en la policía? Pablo, nuevamente quiero decir y reforzar lo siguiente. No habría podido hacer esa tesis doctoral sin la fuerza que me dieron ustedes, los defensores de los derechos humanos. No hubiera podido hacer esa fuerza doctoral sin haberte conocido y que me hubieras invitado varias veces a tu canal. No hubiera podido hacer esa tesis doctoral sin mirar esa lucha de muchos defensores de derechos humanos en Colombia, que muchos han muerto, pero muchos todavía siguen ahí gritando. Yo creo que gracias a todos los defensores de derechos humanos y a esas víctimas que logré entrevistar, a esos victimarios que logré también conversar con ellos, es que alcanzamos esta tesis doctoral. Para mí fue muy gratificante. Hay cosas que lo hacen a uno como reír y sentirse uno contento, que el jurado me dio la máxima calificación que le pueden dar en la facultad del doctorado a la tesis, y mostrar que además de observaciones buenas para seguir como investigando esto, fue un reconocimiento por el trabajo y por el dolor de Colombia, porque no solamente investigadores colombianos investigamos nuestras tragedias, sino también otros investigadores. Por eso, muchísimas gracias a ustedes y que sigan luchando por esos derechos humanos. Pero hermano, no te despidas mucho, que yo necesito que tú seas habitual en este programa. Siempre te estoy invitando, siempre estabas muy ocupado, pero ahora, por ejemplo... Ahora sí, ahora ya no estoy leyendo tanto. A mí me encantaría que fuera Chamel el que cerrara este programa. Yo no conozco a Omar. Yo hablé con Omar hace ya unos años. Precisamente le pedí a su hija que me diera su contacto cuando estaban empezando esta investigación. Y creo que, pues nada, es importante que... Tesis para que la cuelgues. Te hago llegar la tesis y por favor mándame tu correo, y ustedes también me mandan sus correos electrónicos y ahí les hago llegar en PDF toda la tesis. Listo, vale la pena. Vamos a ver dónde la podemos publicar. Voy a hablar también con Gonzalo Guillén. Vamos a ver qué podemos hacer. Pero la van a poder ver todos ustedes. Prometido. Gracias. Un abrazote, cuídate. Gracias. Vengo a presentar mi nombre ante el pueblo colombiano como precandidato del Pacto Histórico a la presidencia de la República.